Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Unite. Y el día de hoy, pues bueno, te traigo un video y el título del video va a ser ¿qué hacer en el caso de que mi compañero esté de necio y quiera llevar un ágil en línea? ¿Sale? Muy bien. No digo que esté mal llevar un Pokémon ágil en línea. De hecho, veíamos muy comúnmente ver a Zeraora. Veíamos mucho a Zeraora en línea. Antes se veía mucho a Zeraora. Ahora ya no tanto realmente. Antes veíamos incluso Talonflames también en línea. Ocasionalmente. Absols realmente ya no veo. Gengar ya no veo. Dodrios es un poco más factible por lo de la anotación, pero casi no los veo en línea. Casi todos los veo en jungla, como debe de ser. El único que sí puedo decir que he visto un buen en línea es Zoroark. Zoroark no lo llevan de jungla, lo llevan en línea y funciona bastante bien. Él sí soy partidario de que Zoroark está bien en línea, pero realmente los demás no es que esté mal, sino que no es común. Y aparte llevarlo en línea a veces, como son demasiado endebles, nos pueden hacer mucho gank si hay mucho CC. Ese es el problema de estos Pokémon, que no tienen tanto CC como tanques o all-rounders que existen en el juego. Entonces, si no lleva un complemento este tipo de personajes no llevan un complemento ideal, ¿vale? Entonces los van a estar gankeando con CC y los van a desintegrar muy rápido y les van a borrar la línea súper rápido, ¿vale? Esto es una realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tú lo que vas a hacer es jugar un Pokémon que pueda complementar bien este Pokémon. No agarres y pongas también otro ágil, o sea, no te pongas de necio. De nada va a servir ponerse de necio cuando estés rankeando con un necio. No van a llegar a ningún lado, van a perder, nada más se van a enojar, ¿vale? Entonces, ¿por qué no te adaptas? ¿Sale? Hay que adaptarnos. Entonces, en este momento agarro y digo, bueno, no sé, este momazo agarró un ágil y se ve que es de esos que va a hacer así 10,000 de daño en la partida. Bueno, ¿qué hago para potenciar ¿qué hago para aumentar el potencial de mi compañero? ¿Cómo le hago para yo no carrear, sino aumentar su potencial? Ese es el meollo de este juego, ¿vale? Pero mucha gente no lo entiende. Dice, yo lo carreo. No es que lo que tengas que carrear, sino al revés. No tienes por qué brillar más que él, sino cómo hacerlo a él brillar más. Ese es el meollo del asunto en este juego, pero pues vamos a ver si lo terminamos de entender al final de este video. Muy bien, entonces tenemos que, por ejemplo, nuestro compañero lleva Gengar Top o Gengar Bot, ¿vale? En la línea de abajo, en la línea de arriba, punto. No se va a jungla, se va abajo o arriba, ¿sale? ¿Cómo complementarlo? Vale, entonces lo que tú tienes que hacer es llevar, a mi parecer lo ideal sería llevar un tanque que pueda pues meterse C, ¿vale? Darle oportunidad al Gengar de obviamente agarrar y atacar de manera tranquila a ese enemigo o a esos enemigos después de que tú uses tu CC, ¿vale? Tú lo vas a intentar al menos. Ya de él depende acoplarse, pero si no se acopla, ¿vale? Ese ya es problema de él, pero no es tuyo, tú hiciste lo correcto. Entonces, yo creo que un defensivo, por ejemplo Slowbro, puede meter el telequinesis y mientras Gengar, pum, Hex infinito, ¿no? Si tú quieres, o no sé, o dormidera y despertadera por detrás, pum, borrados, ¿no? Vale, entonces bola sombra, lo que tú quieras, ¿sale? Ya la combinación del Gengar, ya él sabrá qué ataques usa, ¿sale? Entonces Slowbro, telequinesis le puede venir muy bien. También la amnesia le puede venir muy bien para pararse enfrente del enemigo. Casi no le hace nada en ese momento de la amnesia y llega el Gengar y pum pum, y tú avientas tu escaldar, ¿vale? Y desintegrados los enemigos entre los dos. Entonces tú puedes carrearlo a él si tú lo quieres ver así, o lo puedes potenciar a tu compañero siendo un defensivo. Por ejemplo, Snorlax, Heavy Slam mete mucho CC, también el dormir los mete CC, doble CC ahí, entonces conviene bastante. Más sin embargo, por ejemplo, también si llevas azote, pegas, pero como el Snorlax también aguanta, entonces pues va a aguantar un buen, y mientras el Gengar le pega también y los desintegran bien rápido, que es lo que yo hago. Por ejemplo, el Crosshair con la tijera X está increíble, ¿vale? La pared no le sirve tanto porque realmente nada
más le impide el paso, más sin embargo no lo paraliza, ralentiza, no nada de eso que necesitamos para que Gengar mate más rápido, ¿sale? Entonces yo, por ejemplo, tijera X, les hace CC, les hace un buen de daño si traes construcción de críticos, y mientras el Gengar los desintegra también. Entonces buen CC, buena combinación. Blastoise también, por ejemplo, con el torrente, con las torretas estas, el hidrobomb, ¿vale? La hidrobomba o no sé, el surf también puede ser un muy buen complemento, les hace CC y aparte el Gengar llega y pum, borrados, ¿no? Entonces ahí tanto como para meter el cuerpo como para hacer CC, ¿vale? Que es el hindrance, o son los efectos de ralentizamiento, de parálisis, o sea, de que los bloqueas por medio segundo, por un segundo, por dos, lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, también Mammothine, que los congela. Ese CC de congelamiento está muy bueno con el colmillo hielo, por ejemplo, ¿no? Y mientras Gengar, pum, desintegrados. Grident, ¿vale? Con el movimiento, meter el cuerpo y también de repente que los levanta un poquito y eso, perfecto. Trevenant, igual con el asta, pum, ¿no? En fin, Gengar, Absol, Talonflame, Zeraora, Dodrio, que tienen pues alto daño. Por ejemplo, Dodrio no tienen básicos, pero sí lo tienen habilidades. Las habilidades hacen muy buen daño. Entonces le das el tiempo, en ese instante que tiene súper daño Dodrio, por ejemplo, ¿vale? Tú con el CC ya le das esa apertura de meterse a hacer el daño, y mientras está el CC, acabar con el enemigo, o si vemos que está recuperándose, bueno, de alejarse un poco y tú seguir metiendo el cuerpo después del CC, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Por ejemplo, uno de los que siento que necesita menos apoyo es Zoroark, porque Zoroark realmente tiene mucho esquive con ese tajo umbrío, híjole. Persigue demasiado, no le hacen daño ahí, no le pierde el Zoroark, está de los ágiles. De hecho, el mejorcito a mí se me sigue haciendo Zoroark, ¿vale? Este está muy OP. Pero de ahí en fuera, pues yo creo que todos se benefician muy bien de los defensivos. ¿Qué hacer cuando mi compañero lleva un ágil? Pues un defensivo, y le das la oportunidad de desintegrar a los enemigos, ¿vale? Ahora, hay otros casos también, por ejemplo, de que lleve Gengar, lleve Absol, lleve Zoroark, lleve Talonflame, ¿vale? ¿Qué Pokémon escoger, ¿vale? Yo hay combinaciones muy letales, ¿vale? Por ejemplo, si llevan estos, también hay otras que, por ejemplo, pueden ser auxiliares. Esos también pueden ser, porque, por ejemplo, si el compañero de arriba, ¿vale?, escoge defensivos, entonces y tú vas con el Gengar abajo, es como que escoger doble tanque no es lo óptimo, ¿sale? Pero sí, a mi parecer, es llevar un auxiliar tancoso. Por ejemplo, Gengar, si se va con Eldegoss no es un tanque realmente. Da buffos de escudo, curaciones, y ralentiza mucho a los enemigos con el básico. Más sin embargo, no aguanta mucho, entonces los pueden borrar muy rápido, a pesar de que tengas curaciones con Eldegoss. Entonces, no, yo creo que lo que necesitas es un auxiliar que tenga CC, ¿vale? Y que pueda apoyar a Gengar en los momentos críticos, ¿vale? Y también puede apoyar en las teamfights como soporte a los tancosos, ¿vale? En ese momento que ya sean los 5, los 4 ahí defendiendo el Rayquaza, o cuando roten y ayuden a la línea, pues al que tú tienes que apoyar ya no va a ser a Gengar, sino va a ser al tanque, o al all-rounder, en este caso, si al de arriba sí se le ocurrió escoger un all-rounder, ¿vale? ¿Por qué? Porque él es el que va a ser el carry en esa teamfight. Él es el que va a durar toda la teamfight y va a ser las kills casi, pero el Gengar es el que tendría que rematar, mantenerse a distancia y rematar, ¿vale? Pero en mi opinión, ¿vale? Por ejemplo, si llevan un ágil y con qué auxiliares llevar, a mi parecer Blazy es una buena opción. Más sin embargo, Blazy, yo siento que de todos los que están ahorita de soporte, les voy a ser honesto, de todos los de soporte, incluso hasta de Sableye, ¿vale? Que no me gusta cómo le está jugando la gente. Blazy no, se me hace el menos indicado, a menos que tengas un hiper carry all rounder, pero tiene que ser hiper carry, ¿sale? Porque pues realmente Blazy, hay otros, no es que sean malas, sino que hay otros que hacen más cosas que Blazy, ¿sale?
más utilidades. Entonces yo opino que, por ejemplo, si vas con Gengar, con los ágiles, ¿sale? Creo que Wigglytuff es una buena opción. Llevarlo con la, le digo yo, la dormidera, ¿vale? Puede ser una buena opción porque los duerme y mientras Gengar pum, 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 ¿no? Y tú también doble bofetón y así, ¿vale? Eso es un buen CC. La otra también podría ser la piedrita, pero es una de alta dificultad. Si tú sabes usar bien el rollout, cuando se vuelve piedra, ¿vale? Esa podría ser una muy buena opción para darle a él, porque los levantas cada vez que les pegas, ¿vale? Entonces eso es un excelente CC para Gengar para desintegrar al enemigo, ¿vale? Entonces eso podría ser, pero siento que es más situacional dependiendo de las estructuras adyacentes, ¿sale? Por eso es que yo creo que yo opino que mejor uses el CC de Wigglytuff, que también los atrae hacia ti, ¿vale? Y aparte los puedes dormir. Pues oye, yo creo que esos dos están muy bien y con el doble bofetón. Ahora, Mr. Mime tiene curación, tiene ralentización, tiene lo de las pantallas, buen daño todavía, a pesar de que ya lo nerfearon 3 veces. A mi parecer sigue siendo una muy buena opción, por ejemplo, llevarlo y bloquear a los enemigos mientras les haces CC con las pantallas, los empujas, los dejas ahí todos atolondrados y mientras Gengar pum 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 desintegrados, ¿no? Y ya si Gengar necesita velocidad de movimiento, lo que tú quieras, pum, le haces el lazo y listo, ya lo estás curando. En fin, o sea, tiene más utilidad a mi parecer Wigglytuff y Mr. Mime porque pueden aguantar todavía bastante daño, ¿vale? Si los construyes adecuadamente. Hoopa yo siento que está más enfocado al daño, a mi parecer, fíjate, más enfocado al daño, pero sí lo pueden desintegrar así rápido, igual que a Gengar. Entonces pues no creo que convenga llevar Hoopa Gengar, Blaziken Gengar o Eldegoss o esos que ya te platiqué. No, o sea, los endebles no. Por ejemplo, Sableye a mí se me hace endeble, pero el Preu, o sea, puede hacerse invisible, eso es lo bueno, y meter mucha molestia, ¿vale? Con el rayo que confunde y Gengar mientras los desintegra, y tú también ayudas un poco con el daño siendo Sableye. Creo que ahí es un muy buen trabajo de equipo. De hecho, un ágil con Sableye creo que sí podría ser una muy buena pareja. Más sin embargo, depende, y lo que les digo, no me gusta cómo están jugando Sableye a nivel comunidad, no del canal, sino a nivel Pokémon Unite. Yo los Sableye que he visto, pura anotación. Está bien anotar y llevarlo de anotación, pero con 4 o 5 stacks basta. No estar toda la partida anote y anote. ¿Dónde están las teamfights, no? Mal hecho, muy mal hecho. Y por último, Clefable. Sí se me hace muy buen Pokémon para llevar con él. De hecho, con el Follow Me, con el Sígueme, no sé cómo se llama en español, cuando se avienta a los enemigos y forma un escudo, ¿vale? Y luego con las curaciones, con el Moonlight, ¿vale? Es muy bueno, empieza a curarte, ¿vale? Eso es muy bueno. También la gravedad es muy bueno en él, ¿vale? Pones la gravedad, pero es más defensivo. La gravedad es defensivo, ¿sale? Entonces empiezan a defender, metes gravedad, el enemigo está dentro de tu área, tú les pegas con el Clefable y mientras el Gengar desintegra, ¿vale? Porque no se te pueden aventar mientras estén en el círculo. Entonces funciona, yo pienso, de los que están aquí auxiliares, Clefable, Wigglytuff, Mr. Mime y Blaziken por último. Los que sí no funcionan para mi parecer es Hoopa y Eldegoss. Ellos no, definitivamente no, ¿vale? Para los ágiles. Y hay una ¿cómo decirlo? Hay una clasificación especial que a mí esta es de la clasificación que más me gusta, de hecho, de Pokémon. Este tipo de Pokémon son mis favoritos, los all-rounders o los equilibrados, que tienen de todo, tienen defensas, tienen ataque, tienen HP, casi todos son físicos. De hecho, no casi, todos son físicos, ¿sale? Y a mí estos son los que más me gustan porque pueden aguantar, pueden tanquear, o sea, pueden aguantar, pueden pegar, pueden hacer varias utilidades, o sea, tienen mucha utilidad. Por eso a mí esta clase de Pokémon son los que más me gustan. Y de estos puedo decirte que pues la verdad es que Gengar, por ejemplo, y todos estos ágiles, ¿pueden ir con todos? No, yo pienso que no pueden ir con todos. Pueden ir con los que no evolucionan más de una vez o que no evolucionan, ¿sale? Por ejemplo, no te diría llévate a Gengar con Tyranitar, no.
O sea, el endgame, sí, los dos van a destrozar, pero ya en lo que llegaron a Tiranitar y a Gengar, ya bailó la partida, ¿sale? Yo recomendaría que, por ejemplo, si te quieres llevar Gengar y también quieres apoyar con un all-rounder, podría ser con Buzzwole, porque mete mucho CC, tiene mucho aguante, mucha ofensiva, y puedes meter mucho daño con Gengar mientras él está en acción, ¿vale? Azumarill, yo siento que Azumarill se mueve mucho cuando trae sus habilidades, y a lo mejor Gengar no está en el momento preciso en el que Azumarill está metiendo parte de su CC que tiene, ¿vale? Entonces no sé qué tanto funcionaría con él. Creo que funcionaría mejor con Buzzwole. Aegislash es un asesino increíble que puede meter escudos que meten CC. Yo recomendaría también con Aegislash. Buzzwole, Aegislash van muy bien, ¿vale? Los all-rounder, los ágiles, perdón. Con Charizard no, yo opino que Charizard no, Machamp no, Lucario no, Tsurina no, Dragonite no, por lo mismo que te estoy diciendo, que evolucionan. Bueno, por ejemplo, Lucario no, pero no mete CC más que con los básicos, que sí está muy bueno ese CC, de que los levanta tantito, ese sí está muy bueno, ¿vale? Pero realmente no me convence a mí ninguno de ellos, porque no dan el suficiente CC o aguante que necesitas early, vale. Tú lo que necesitas es early, esa es la palabra, temprano. Luego en la partida necesitas mucha utilidad. Buzzwole te la va a dar, vale. Aegislash no tanto, fíjate. Buzzwole más, Buzzwole, no, de hecho yo creo que de los all-rounder, creo que Buzzwole es el mejor para llevar con en una situación así de difícil, ¿vale? Es el único que creo yo, a mi parecer, podría darte esa utilidad, Buzzwole, ¿vale? Entonces, ahí está mis comentarios sobre cómo complementar a tu compañero cuando está de necio y se lleva un ágil a fuerza y no quiere cambiar, y dices tú, pero es que no vamos a jalar bien así. Bueno, no importa, adáptate, ¿vale? Entonces, esta es la nueva miniserie de adáptate a tus compañeros, y espero te haya servido, espero te sirva, más bien te haya gustado la explicación, ¿vale? Y pues luego en el siguiente video, si veo que lo apoyan, vamos a estar haciendo otros videos de esto. Y voy a el siguiente video a hablar sobre qué hacer cuando tu compañero está de necio, ¿vale? Y lleva un auxiliar, ¿no? Pon tú. Ahora vámonos con los auxiliares, ¿vale? Nos vamos a ir con los auxiliares. El siguiente video va a ser qué hacer cuando tu compañero se lleva a Eldegoss, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera sabe qué onda, qué llevas tú, y ya escogió Eldegoss, ¿no? O lleva al Pantomimas ahora, ¿no? O lleva a Jupa. ¿Qué hacer? O Blazy, por ejemplo. ¿No? ¿Qué hacer? ¿Vale? Cuídate, nos vemos en el siguiente video y saludos.